Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 11 de mayo del año 2018. Le solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Buenas tardes, comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran este pleno. Le pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 59 minutos del día 11 de mayo del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Solicito a la secretaria ejecutiva que dé lectura al orden del día, por favor. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de mayo de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso RRDAI, diagonal 241, diagonal 2018, ponencia 1, y su acumulado RRDAI, diagonal 244, diagonal 2018, ponencia 1, promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 280, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 349, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 352, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 355, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 358, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 361, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 364, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 373, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 376, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 379, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Muy bien, gracias. 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 218, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 272, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 278 diagonal 2018 ponencia 2, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 290 diagonal 2018 ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 302 diagonal 2018 ponencia 2 y sus acumulados 305 diagonal 2018 y 311 diagonal 2018 de la ponencia 2, promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 362 diagonal 2018 ponencia 2, promovidos en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 365 diagonal 2018 ponencia 2, promovidos en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 368 diagonal 2018 ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 380 diagonal 2018 ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Gracias. 8. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 198 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 279 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 303 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso RR-DAI diagonal 309 diagonal 2018 ponencia 3 y su acumulado 312 diagonal 2018 ponencia 3, promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 348 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 351 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 354 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 357 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 363 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 369 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 378 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 9 asuntos generales y 10 clausuras. Secretaria, únicamente hacer la observación que son 11 proyectos que se presentan, incluyendo el acumulado 309 y 312. Son 11 en total. Ajá, ¿y no leí alguno? Había dicho al principio que eran 8. Son 11 proyectos. Permítame verificarlo, doctor. No. Se presentan… Es que 8 es el número que ocupa en el orden del día. Se presentan 8 proyectos. Ah, ok, Más perdón. para que la versión estenográfica diga que se presentan
11 proyectos. Ah, ok, que son los que leí, doctor. Exacto. Ok. 9 asuntos generales y 10 clausura y cita para la próxima sesión. Cumplida su encomienda, señor presidente. Pasamos una vez que hemos escuchado el orden del día, le solicito a la secretaria ejecutiva someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto, y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo del orden del día. El siguiente punto es el quinto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de mayo del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha sido citada por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de mayo del presente año por unanimidad de votos. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para conocer las propuestas de resolución correspondientes. Muchas gracias. Comisionada Leida, buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Tere. Presento los siguientes proyectos de resolución. En primer lugar, el 241-2018 y su acumulado 244 del mismo año. Se le requirió al municipio de Comalcalco, Tabasco, copia de versión electrónica del listado de entrega de vales de carne en el año 2016, desglosado por localidad, nombre, edad, sexo, monto del apoyo y por mes. Idéntica solicitud está presentada en el recurso 244, con única salvedad de que varía únicamente el año del pedimento. Es decir, se peticionó a este sujeto obligado 2 años, 2016 y 2017. Ambos recursos versan sobre el padrón de beneficiarios del programa social Vales de Carne. El sujeto obligado emitió 2 proveídos, mismo tratamiento en ambos recursos, en donde adjuntó una serie de listados que, como recordaremos en sesiones pasadas, así fue el mismo tratamiento que se realizó en los proyectos de resolución que presentaron en su momento sus respectivas ponencias. Se puede advertir que utilizó el sujeto obligado un mismo listado para todas estas solicitudes de información. Y así tenemos que dentro de estas relaciones aportadas aparece un nombre de un particular, aparece el dato relativo a un importe que viene viene el número consecutivo, nombre del beneficiario, comunidad y colonia, el concepto y beneficio, el importe, mes de entrega y periodicidad, pero no todas las columnas tienen información. Así advertimos, por ejemplo, concepto y beneficio vienen en blanco, algunas sí se precisa, en otras no hay ningún señalamiento. En cuanto al importe o monto del apoyo, también viene en blanco y sucede lo mismo con la periodicidad. Esta ponencia a mi cargo procedió a analizar las reglas de operación que rigen el procedimiento a seguir respecto a este programa social y así pudimos advertir que dentro de los requisitos para poder ser beneficiario de este programa se requiere ser mayor de edad o menor legalmente casado o que públicamente vive en unión libre en la localidad de que se trate. Es decir, un menor de edad puede ser beneficiario siempre y cuando reúna esta calidad. Además, se precisa en estas reglas que el monto de entrega de vales tendrá un valor de 150 pesos, canjeables por carne de origen animal.
Ya las reglas de operación nos señala, pero no pidieron las reglas de operación. Solicitaron un listado que tenga esta información y en la información que se entregó al particular no viene esta precisión. Bien, como en aquellos asuntos que resolvimos, de esta manera la ponencia en mi cargo presenta el proyecto. Se analiza la naturaleza de la información, se advierte que de contener datos de menores es información que debe ser tratada bajo el procedimiento de clasificación de la información, porque aquí cabe señalar que se procedió a buscar el concepto de emancipación. Si un menor de edad se casa, pues ya tiene la connotación de ser, de tener responsabilidades como un ciudadano, como un mayor de edad. Y revisamos el Código Civil de nuestro estado y ya no aparece la figura de emancipación. Fue derogada y en ese tenor, pues tenemos que privilegiar la identidad de los menores de edad, aun cuando ya se hayan sustraído de la patria potestad de los padres precisamente por haberse casado o por vivir en unión libre. En ese sentido, siguiendo la tesis de que se debe proteger la identidad de los menores precisamente por el interés superior del menor, pues es necesario que el sujeto obligado le dé vista al Comité de Transparencia para que realice el procedimiento de clasificación de la información. Y en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá tomar en consideración el sujeto obligado para dar cabal atención a este requerimiento informativo y por ello se revoca la actuación en ambos recursos acumulados. En el recurso 280-2018 es un pedimento al DIF. Aquí advertimos que es una solicitud donde compareció el ente público, entregó la información y por ello se sobresee este recurso. En el recurso 349-2018 se le pidió al municipio de Emiliano Zapata la factura de compra, en su caso, contrato de renta del vehículo que usa el presidente municipal de ese ayuntamiento. Hay un silencio por parte del ente público y por lo tanto es fundado el alegato vertido por el particular. En el proyecto se analiza la naturaleza de la información y como en los demás casos que hemos resuelto, se concluye que es de naturaleza parcialmente pública y se reseña el procedimiento de clasificación de información que deberá adoptar el ente público. En el recurso 352-2018 se le pidió a este órgano garante como sujeto obligado Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo siguiente. Conforme a la fracción segunda del artículo 45 de la Ley de Transparencia, solicito el proyecto del reglamento de la ley antecitada que presentó o debió haber presentado al titular del Poder Ejecutivo en la ley actual. Bien, el sujeto obligado, a través de la unidad correspondiente, emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó el oficio asignado por el director jurídico de esta institución, quien a su vez remitió el proyecto de reglamento que este instituto tuvo bien elaborar. El particular se inconforma porque considera que no se le entregó la información, que se le entregó un archivo dañado y eso imposibilitó visualizar la información. Procedimos a analizar esta respuesta y el alegato vertido y para tal efecto en el proyecto se insertaron una serie de imágenes de 3 navegadores que son los más comúnmente utilizados por la población, entre los que se encuentran el Mozilla, Firefox, el Google y Mozilla, el Google Chrome, Safari e inclusive, Mozilla, Firefox, el Google, Safari e Internet Explorer. Y en todos ellos fue posible descargar, visualizar la información. En ese motivo, el agravio del particular no es fundado. En cuanto a la sustancia de la respuesta otorgada, en suplencia de la queja, ya toda vez que el particular adujo que no pudo visualizar la información, se procedió al análisis de lo proporcionado por el sujeto obligado y advertimos que efectivamente se trata del proyecto del reglamento de la Ley de Transparencia, que es legible, es descargable, se puede imprimir y se encuentra completo. En ese tenor se confirma la actuación del ente público. En el recurso 355-2018 también fue una solicitud que fue presentada ante este órgano garante. Aquí se le preguntó lo siguiente: quiero saber por qué sustentan las resoluciones y procedimientos en los recursos de revisión en un reglamento carente de valor y vigencia, pues conforme a la Ley de Transparencia, el reglamento actual debió haber sido expedido y obviamente publicado a estas fechas. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad inicial en donde le hizo de su conocimiento que el reglamento estaba vigente y nuevamente a través de un acuerdo complementario le hizo saber
que aquellas disposiciones que se opusieran al reglamento, a la nueva ley, evidentemente no estaban vigentes y que únicamente regían aquellas disposiciones que no contravinieran lo mandatado por nuestra ley tabasqueña. Aquí, al igual que en los otros casos que hemos resuelto en las ponencias 2 y 3, se advirtió que se trata de una consulta que formuló el particular al momento de presentar este requerimiento informativo. ¿Por qué sustenta? Y en ese sentido se actualiza la causal de desechamiento que está prevista en nuestra normativa tabasqueña, específicamente en el artículo 161, y este asunto, al igual que en los proyectos anteriores del análisis realizado, advertimos que debe ser desechado. En el recurso 358-2018 se le peticionó al municipio de Jalapa, Tabasco, las actas de cabildo en donde han sido nombrados los actuales jueces calificadores en funciones. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, requirió al secretario del ayuntamiento la información pedida por el particular y este servidor público en su respuesta dijo que después de haber hecho una búsqueda en sus archivos, encontró 0 documentos relacionados con esta información. El particular obviamente se inconforma porque se le negó la información de su interés y al proceder al análisis advertimos lo siguiente. La ley orgánica de los municipios que rige el actuar de este sujeto obligado precisa con claridad que los nombramientos de los jueces calificadores recaerá en el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal. De igual forma, encontramos que el manual en materia de jueces calificadores dispone disposición similar, en el sentido que el cabildo nombra a propuesta del presidente. También encontramos en el portal de transparencia de este ente público que en el cuarto trimestre de 2017 aparece publicada el organigrama de los juzgados calificadores, en donde se advierten 2 figuras de jueces calificadores junto con sus fotografías. En ese sentido, evidentemente la búsqueda realizada por el ente público no es eficaz. Puede ser factible que en este trienio no se haya nombrado ningún juez calificador y que este nombramiento provenga de trienios anteriores, es decir, no cambiaron los jueces calificadores, por esa razón en las actas de este cabildo pues no se encontrará ninguna información, pero tienen que realizar la búsqueda. Tienen que realizar la búsqueda y precisar, porque si no, ¿de qué manera están laborando jueces calificadores sin el nombramiento correspondiente? En ese sentido, en el proyecto se le hace saber al titular de la unidad de qué manera puede dar respuesta a este pedimiento y en el caso de que si después de haber realizado la búsqueda es inexistente la información y se emite la declaratoria de inexistencia correspondiente a través del comité, pues si fue de esa manera, resulta raro que estén elaborando ese nombramiento, pero pues tendremos que atender a la respuesta que emita el sujeto obligado. En el recurso 361-2018 se le pidió al Instituto Estatal de Cultura que le fuera proporcionado el desglose de cómo está el patrimonio de fondo ambiental público, según las percepciones por las que se integra y de acuerdo a lo previsto por el artículo 253 de la Ley de Protección Ambiental. De existir, que se señale el concepto y la cantidad. Es una pregunta formulada al Instituto Estatal de Cultura. Evidentemente, pues no es competencia de este ente público y así se advirtió del resultado de la sesión celebrada por el Comité de Transparencia de este organismo, quien con claridad expuso que no le corresponde poseer la información del interés del particular. Así tenemos que el sujeto obligado emitió un acuerdo de incompetencia al que adjuntó el acta correspondiente y donde se le hace saber al particular que no es competente. Se procedió a revisar esta actuación, advertimos que es idónea, es eficaz, atiende el pedimento y en el texto de esta acta se advierte que fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, de la revisión de las firmas únicamente aparecen 2 firmas, del presidente y de uno de los vocales, faltando la firma de otro vocal. Si se aparte del hecho de que fue aprobado por unanimidad, tiene que estar firmado por los 3. Es un vicio de forma que no permite convalidar esta actuación y por ello se modifica la respuesta otorgada por el ente público.
En el recurso 364-2018 también fue una solicitud que fue presentada ante el Instituto de Cultura y se le preguntó lo siguiente: ¿cuál es el modelo de gobierno abierto? El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad de manera unilateral, es decir, no remitió a ninguna unidad administrativa, en donde hizo el conocimiento al particular que era información pública y que el Instituto Tabasqueño de Transparencia contaba con una unidad de verificación y que esta unidad de verificación es la que se encargaba de realizar las supervisiones a las páginas, a los portales de transparencia de los entes públicos, y con ello daba respuesta al pedimento. ¿La respuesta? Evidentemente no es así. Se procedió a analizar el contenido del artículo 66 de nuestra Ley de Transparencia, que es el único artículo que habla respecto del gobierno abierto. Y textualmente señala lo siguiente: el instituto, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. La interpretación de esta disposición revela que cada sujeto obligado deberá implementar al interior de su dependencia modelos de gobierno abierto, que no son otra cosa más que mecanismos de apertura gubernamental. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? La determinación que adopte un sujeto obligado de que a partir del día de mañana toda la información que se suscriba como parte de las atribuciones de un servidor público tengan que ser registradas en el portal de transparencia. Es un modelo de apertura gubernamental. Es factible que este sujeto obligado no posea ningún modelo de gobierno abierto, pero debe pronunciarse en la respuesta que se otorga al sujeto obligado. Por todo ello, se revoca la actuación del ente público. En el recurso 373-2018 se le pidió a la Secretaría de Educación el número de trabajadores reinstalados derivado de los laudos laborales y resoluciones emitidas en contra de la Secretaría de Educación durante los años 2013 al 2018, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo. Inicialmente, el sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad, que más que de disponibilidad era de negativa, porque en el texto de este acuerdo se señala que la información requerida era reservada, bajo las causales contenidas en el artículo 121, fracciones 7 y 10, o séptima y décima, sin adjuntar documental que sustentara esta afirmación. Es decir, no adjuntó a este proveído acuerdo de reserva ni acta de comité alguno. Durante la substanciación, compareció el ente público ante el agravio vertido por el particular y en este sentido emitió un nuevo acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un informe signado por el encargado del Departamento de Asuntos Laborales, quien a su vez transcribió una tabla, una relación, un listado, donde podemos advertir el desglose de servidores públicos reinstalados ante este ente público por cada año. Así, podemos señalar que en total del 2013 al 2018 se han reinstalado 21 servidores públicos derivado de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y por el Tribunal Contencioso Administrativo. Y por ello se sobresee este recurso de revisión. En el recurso 376-2018 se le solicitó a la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano lo siguiente: el contrato donde se trajo al niño de la canción Nananá, que establece cuánto se le está pagando a cada evento y por cuánto tiempo en Tabasco. El titular de la unidad de transparencia, sin cumplir lo mandatado por el artículo 137, respondió de manera unilateral este pedimento y emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó el contrato de prestación de servicios que suscribió el Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político con una empresa particular, en la cual se contrató precisamente la creación del spot televisivo y de radio que todos conocemos. Por cierto, todo el contenido de la información es netamente público porque se trata de una persona jurídica colectiva y no hay ningún dato de naturaleza restringida. Sin embargo, no es lo que pidió el particular.
Por ello se inconformó y durante la substanciación del recurso compareció nuevamente el ente público al que adjuntó, ahora sí, una respuesta firmada, suscrita por el área competente que resulta ser la tesorería de este partido, quien con toda claridad indicó que en el estado de Tabasco este instituto político no ha traído al niño de esta canción, por ende no se ha celebrado contrato alguno y por tal motivo pues no se ha suscrito y no se puede proporcionar. Esta respuesta sí atiende el pedimento, es una respuesta definitiva, terminal, y por ello se sobresee en este recurso de revisión. Y por último, en el recurso 379-2018, se le pidió al Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, se informe cuántos requerimientos de pago por laudos laborales tuvo ese ayuntamiento en los años 2017 y 2018, hasta la fecha de hoy. Y me diga cuántos laudos se han pagado y por qué montos en ese periodo. Como podemos advertir, son 3 pedimentos. ¿Cuántos requerimientos recibidos en 2 años? De esos recibidos, ¿cuánto se han pagado y los montos de esos pagos? Muy clara el pedimento. El particular entregó una respuesta en el sentido siguiente. Respecto al primer pedimento dijo, a la presente fecha no existen requerimientos de pago por concepto de laudos laborales. Como podemos advertir, esta respuesta no tiene el pedimento. No se le preguntó si a la fecha estaban vigentes esos requerimientos, si existían. Se le requirió saber cuántos requerimientos han recibido en esos 2 años, 17 y 18. Por lo tanto, esta porción de la respuesta no atiende. Y respecto a los 2 cuestionamientos, no hubo pronunciamiento alguno. En ese sentido, al no recibirse respuesta por parte del sujeto obligado, se revoca su actuación y en el proyecto se establecen las directrices que deberá observar precisamente para dar cabal cumplimiento a este requerimiento informativo, y con ello concluye mi presentación. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución de la ponencia A1, de no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal de ese consejo someta a consideración los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Pasamos al punto 7º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna y el personal que nos acompaña aquí, buenas tardes. Me permito poner a su consideración la relación de expediente de la siguiente manera. El 218 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas se confirma. El 272 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se revoca. El 278 en contra del DIF Tabasco se sobresee. El 290 en contra del Ayuntamiento de Centro se revoca. El 302 y sus acumulados 305 y 311 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se revoca. El 362 en contra el Instituto Estatal de Cultura se revoca. El 365 en contra el Instituto Estatal de Cultura se revoca. El 368 en contra de la Secretaría de Educación se desecha y el 380 en contra el Ayuntamiento del municipio de Teapa se modifica. Me permito dar a conocer el expediente 380, donde solicitan la siguiente información. ¿Cuántos requerimientos de pago por laudo laboral tuvo ese ayuntamiento en el año 2017 y 2018 hasta la fecha? Y me digan cuántos laudos se ha pagado y por qué montos en el mismo periodo. Efectivamente, hay un acuerdo de disponibilidad de la información. El recurrente presenta como agravio que la información es completa porque claramente requiero los montos y ese ayuntamiento no atiende esa parte de mi solicitud. En efecto, fueron 3 preguntas, 3 requerimientos informativos,
Los cuantos laudos, efectivamente, aquí nos señala que son 17 expedientes. ¿Y cuántos se han pagado? Efectivamente nos señalan que se han pagado 3 expedientes. Sin embargo, no dan a conocer el monto de lo que se ha pagado. Para tales efectos se modifica para que complemente la información. El segundo pedimento es en contra de la Secretaría de Educación. Pidieron solicito en versión pública, percepción mensual, de plaza estatal o federal o por tiempo determinado, adscrito al Centro de Trabajo de Armando Reyes de la Cruz. Hay un acuerdo de disponibilidad que lo remite al IN. Recordemos que todo este tipo de información son parte de las obligaciones de transparencia. Sin embargo, el agravio que emite el recurrente dice: el sujeto obligado no emite la información requerida, violentando las fracciones del artículo 76 de la Ley de Transparencia. Este pleno ha tenido el criterio de que, primero, pues es una causal de desechamiento cuando se está ampliando la pregunta, no es congruente con la pregunta inicial, pero además sería algo importante. Si él está cuestionando sobre el cumplimiento o no de las obligaciones de transparencia, ya es otra materia. Y él tiene la vía expedita para hacerlo. Sabemos que cuando algún interesado o recurrente o cualquier persona ve el portal y no cumple con las especificaciones de las obligaciones de transparencia, alineamiento y bla, bla, pues tiene el recurso de la denuncia, pero no necesariamente como agravio en un recurso de revisión. Por lo tanto, pues se desecha el recurso de revisión. Y el otro que me parece interesante es el de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Aquí solicitaron a la Secretaría saber el presupuesto asignado a la Fiscalía para la atención a migrantes los años 2016 y 2017, desglosado evidentemente. Y sobre todo la documentación soporte, cuántos por gastos de operación y por año. Si bien es cierto que la Secretaría es la que se encarga de administrar los recursos a los entes fiscalizables, lo cierto es que la naturaleza de la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo y además lo señala el artículo 54 de nuestra Constitución local, que no solamente es autónomo, dotado de personalidad jurídica, sino de patrimonio propio. La Secretaría, evidentemente, da la administración de los recursos al ente fiscalizable, pero es el ente fiscalizable, de acuerdo a su programa operativo anual y a las decisiones propias, quien toma la decisión de dar recursos a determinados programas. Por lo tanto, no es la Secretaría de Finanzas la apta para conocer del asunto, sino la competente es la Fiscalía General. Pero además, la comprobación del gasto también es una facultad, atribución que tiene la propia ente fiscalizable de dar a demostrar cómo se gasta cada recurso en sus programas. Por lo tanto, se confirma la actuación de no ser competente la Secretaría de Planeación y Finanzas. Con eso, presidente, concluyo mis asuntos en mención. Muchas gracias. Dado lo expuesto relativo a los asuntos resueltos por la comisionada Leida López Arrasate, solicito a la secretaria ejecutiva someta en votación nominal de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Pasamos al desahogo del punto octavo del orden del día, que consiste en la propuesta de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración del Pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 198 en contra del Congreso del Estado se revoca. El recurso de revisión 279 en contra del DIF Tabasco se sobresee. El recurso de revisión 303 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se confirma.
El recurso de revisión 309 acumulado con el 312 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se revoca. El recurso de revisión 348 en contra del Ayuntamiento de Cárdenas se declara fundado. El recurso de revisión 351 en contra del ITAIT se confirma. El recurso de revisión 354 en contra del ITAIT se revoca. El recurso de revisión 357 en contra del Ayuntamiento de Jalapa se revoca. El recurso de revisión 363 en contra del Instituto Estatal de Cultura se confirma. El recurso de revisión 369 en contra de la Secretaría de Educación se revoca. Y el recurso de revisión 378 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro se propone desechar. Me permito comentar el recurso de revisión 357 contra el Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Aquí al Ayuntamiento de Jalapa le preguntan, solicito los informes de todas y cada una de las comisiones de ese cabildo, es decir, las comisiones que integran el grupo de regidores y precisa del año 2018. Como consecuencia, vemos que el titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad. En pocas palabras, en este acuerdo de disponibilidad da a conocer los nombres de los regidores y las comisiones que están integrando, que en total son 12 comisiones. Pero si atendemos, la pregunta es, lo que está pidiendo son informes de todas y cada una de las comisiones de ese cabildo. En este sentido, nosotros podemos valorar que, de acuerdo con el artículo 35, fracción sexta de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, expresa que los regidores deben informar de manera trimestral acerca de las comisiones en las que forman parte. Esta solicitud de información ingresó el 17 de marzo del 2018 y estaba pidiéndose precisamente la información relativa al año en curso, no había finalizado. Sin embargo, lo único que hace el sujeto obligado es entregar una relación con las comisiones que tiene aprobadas el cabildo y el nombre del regidor que está a cargo de ella, por lo tanto no cumple a cabalidad con lo que se está solicitando por parte de quien formula esta petición. Por lo tanto, se propone a este órgano garante revocar la actuación del acuerdo de disponibilidad del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, para que fundamente y motive la falta de informe de las 12 comisiones en las que se encuentran los regidores del cabildo de ese municipio, que es lo que consideramos debió haber hecho el Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Si existe algún comentario con relación a este tema, no ser así, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano garante los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 9 y que se trata de asuntos generales. Invito a quien desee hacer uso de la palabra para que formule la solicitud correspondiente. No, gracias. Bueno, de no ser así, una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día y tratándose de una sesión ordinaria, se da por agotado el mismo, por lo que pido a los presentes ponernos de pie.
Siendo las 15 horas con 42 minutos el día 11 de mayo del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 18 de mayo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.